Maquiavelo para el presente ama tus verdades y Maquiavelo viviera hoy, operaría tras bastidores, usando la invisibilidad como su principal herramienta de poder. Fuera del foco de atención, controlaría sutilmente las percepciones y acciones sin que nadie lo notara. Su principal estrategia sería la subestimación estratégica. En un mundo que valora la ostentación, Maquiavelo haría lo contrario. Observaría discretamente y solo entonces actuaría, con palabras inesperadas e impactantes dichas con incuestionable autoridad. Un Maquiavelo contemporáneo en una reunión, del Consejo, por ejemplo, permanecería en silencio mientras otros se jactan. En el momento adecuado, presentaría una visión quirúrgica que redirigiría la discusión hacia sus propios objetivos. La gente lo vería como tranquilo o inofensivo, pero esta subestimación sería su mayor arma, permitiéndole orquestar todo sin ser notado. En un mundo dominado por imágenes, Maquiavelo se centraría en la percepción como su principal arma, sabiendo que viaja más rápido que la verdad. No buscaría demostrar su integridad, sino más bien construir ilusiones. Un político maquiavélico, por ejemplo, no se preocuparía por ser honesto, sino por parecerlo. Usaría un encanto peligroso, como sonreír a las cámaras y gestos de falsa amistad, para desorientar a sus adversarios y manipular la opinión pública. Mediante elogios y simpatía, desarmaría a sus enemigos en los debates y luego los atacaría con astuta retórica. No sería necesario ser bueno, bastaría con parecerlo, para controlar. Un empresario con prácticas cuestionables, por ejemplo, construiría una imagen pública impecable como filántropo para ganarse la confianza y silenciar las críticas con su carisma. Maquiavelo usaría la ambigüedad como herramienta de poder, cultivando la incertidumbre para mantener a la gente en duda sobre sus verdaderas intenciones. Su aparente inconsistencia, a veces fría, a veces generosa, a veces silenciosa, a veces intensa, no sería confusión, sino un método para generarla en los demás. Un líder maquiavélico, por ejemplo, sería impredecible, elogiando y criticando sin motivo aparente. Esta confusión generaría obsesión, llevando a la gente a intentar descifrar sus movimientos y a sobreinterpretar sus silencios. Dicha obsesión haría que se centraran en comprenderlo, en lugar de desafiarlo, lo que le otorgaría un inmenso poder. En el siglo XXI, Maquiavelo controlaría moldeando la realidad a su favor, sin que el mundo lo notara. La clave para esto sería la fijación. Comprendería que las personas más controladas son aquellas que más piensan en ti. Por lo tanto, la regla de oro sería dejar de explicar demasiado, dejar lagunas y hablar con enigmas. La confusión generaría curiosidad, y la curiosidad atraería a la gente a su órbita. En un mundo de sobreexposición, Maquiavelo operaría, en la sombra, ya que revelar sus movimientos permitiría a sus adversarios prepararse. Controlaría lo que otros ven mientras ocultaba lo que realmente hace. Por ejemplo, un Maquiavelo al mando de una startup mantendría una impecable salida pública, sitio web elegante, comunicados de prensa concisos, pero su entrada privada, sus operaciones, estrategias y negociaciones, sería completamente secreta. Permitiría que sus competidores lo subestimaran, solo para lanzar un producto revolucionario por sorpresa. La máxima maquiavélica de parecer noble pero moverse, implacablemente se traduciría en no revelar estrategias ni sistemas. Controlaría la narrativa y la fábrica, sin que nadie supiera lo que se estaba construyendo hasta que fuera demasiado tarde. Maquiavelo construiría una máscara de perfección, segura, serena, inteligente, y luego, en un momento calculado, permitiría que se agrietara. Por ejemplo, un CEO carismático revelaría una imperfección controlada, un estallido de perspicacia, una vulnerabilidad calculada o una palabra dura, en un momento de tensión. Esta revelación no sería un error, sino una maniobra calculada. La idea es que las personas están obsesionadas con lo que parece inalcanzable. Al revelar el 90% de la historia y callar el 10% restante, Maquiavelo se aseguraba de que la gente investigara el misterio.
La máxima de que un gobernante sabio debe cultivar una apariencia de virtud, pero estar dispuesto a actuar de forma opuesta, significa, sé la luz, pero también ilumina la oscuridad. Deja que vislumbren el abismo por un momento, y luego corre la cortina. Te volverás inolvidable no por la máscara, sino por la necesidad que otros sentirán de saber qué se esconde tras él. Maquiavelo argumentaba que hablar menos de lo necesario es crucial para el poder, porque el exceso de palabras indica debilidad y necesidad de validación. Sus palabras serían precisas, buscando crear distancia en lugar de comprensión. En una negociación, Maquiavelo diría pocas frases y dejaría que el silencio funcionara. Este silencio crearía miedo y proyección en los demás, que intentarían descifrar sus intenciones, transformándolo en un protagonista enigmático. Para dominar, Maquiavelo no amenazaría, sino que crearía dependencia discretamente. Ayudaba a los demás de maneras que los hacían irreemplazables, como enseñándoles algo único o resolviendo problemas insuperables. Esta dependencia le otorgaba un control total, ya que otros se sentían obligados a buscarlo. Por ejemplo, un director ejecutivo maquiavélico elogiaba públicamente la innovación de un competidor, incluso sugiriendo colaboración. Internamente, yo defendía la competencia de un gerente que secretamente planeaba reemplazar. Esta estrategia hace que los oponentes se relajen, pues creen que eres neutral. El mejor momento para actuar es cuando están desarmados. El verdadero poder para Maquiavelo reside en controlar el ritmo de los pensamientos ajenos. Para ello recomendaba dejar de explicar en exceso, dejar lagunas y responder con acertijos y sonrisas, transformando el misterio en una fuerza gravitacional que atrae a las personas a su órbita. Maquiavelo difuminaría la línea entre amenaza y aliado, sin permitir jamás que la gente estuviera segura de sus intenciones. Se sentaría con los enemigos, elogiaría a sus rivales en público y defendería en privado a quienes planeaba eliminar. Maquiavelo convertía los favores en armas. No ofrecía ayuda para caer bien, sino para obtener una ventaja. Al dar algo, se aseguraba de que la otra persona nunca lo olvidara, creando un desequilibrio psicológico y una sensación de deuda. La máxima, un león no puede protegerse de las trampas, y un zorro no puede defenderse de los lobos. Por lo tanto, hay que ser un zorro para reconocer las trampas y un león para ahuyentar a los lobos. Sería su guía. Elogiaría la idea de un enemigo antes de superarla discretamente, o coincidiría con un crítico, y luego lo reemplazaría, discretamente. Maquiavelo se mostraría cálido y encantador hasta el momento de la acción, cuando sería demasiado tarde para detenerlo. En resumen, hablar menos, sonreír más, actuar con neutralidad, y luego eliminarlos mientras aún están confundidos sobre su verdadera amenaza. La estrategia más efectiva de Maquiavelo para llegar al poder sería hacer que los demás se sintieran seguros, creyendo que no representaba ninguna amenaza y que quería que ganaran. Solo cuando se estableciera la confianza actuaría. Por ejemplo, un Maquiavelo que aspirara al liderazgo político estudiaría e imitaría al líder en ese momento, elogiaría sus ideas y discreparía sutilmente solo en puntos irrelevantes. Haría que el líder se sintiera en control, guiándolo hasta que en el momento oportuno actuara con decisión y rapidez. Para cuando se comprendiera la traición, Maquiavelo ya estaría en su lugar. La máxima, los hombres son tan ingenuos y tan propensos a obedecer las necesidades inmediatas que a un engañador nunca le faltarán víctimas. Resume esta táctica: decirles lo que quieren oír, mostrarles lo que quieren ver y tomar lo que nunca pensaron que tocarías, todo con una sonrisa. Maquiavelo comprendió que, para ser inolvidable, hay que crear un vacío en las personas. La estrategia consiste en hacerlos dependientes y luego alejarse. No te odiarán, sino la necesidad que sienten por ti, pasando años intentando llenar ese vacío. Un ejemplo práctico es el de un consultor maquiavélico que se vuelve indispensable para una empresa ofreciendo soluciones innovadoras.
Tras enganchar a la empresa con su experiencia, se marcha abruptamente. Esta ausencia repentina, análoga a una retirada, obliga a la empresa a sentir el dolor de la pérdida, recurriendo a él a menudo en condiciones aún más ventajosas. Maquiavelo sabía que los hombres son honestos solo por necesidad y que la ausencia de aquello a lo que se han vuelto adictos destruye a las personas más rápidamente. Un político maquiavélico, por ejemplo, ayudaría a un colega a ganar una campaña sin pedir nada a cambio. Simplemente dejaría que la deuda psicológica lo consumiera. Con cada nuevo favor solicitado, el recuerdo de la ayuda anterior resurgiría, eliminando la necesidad de una exigencia directa. Un recordatorio sutil, como ¿recuerdas aquella vez? Que bastaría para que el colega se diera cuenta de que Maquiavelo guarda una parte de su orgullo. Los favores, cuando se usan con paciencia, se convierten en cadenas psicológicas, y cuanto más tiempo pasan desapercibidos, más pesados se vuelven. Un director ejecutivo maquiavélico, por ejemplo, elogiaría públicamente la innovación de un competidor, sugiriendo quizás colaboración, mientras defendía en privado la competencia de un gerente al que secretamente planea reemplazar. Esta táctica hace que los adversarios se relajen, creyendo que eres neutral, creando así el momento ideal para actuar. Maquiavelo sabía que la verdadera lealtad no se gana con amabilidad, sino logrando que las personas traicionen a otras para tu beneficio, creando un compromiso irreversible. No forzaría la traición, sino que la permitiría. En un entorno corporativo, por ejemplo, Maquiavelo no pediría directamente a un empleado que espiara. Simplemente dejaría la puerta ligeramente abierta al expresar una sutil preocupación por la ética de un colega. El empleado, buscando su aprobación, espontáneamente sacaría a relucir información desfavorable o hablaría mal de él. En ese momento, el empleado quedaría ligado a Maquiavelo por complicidad. Las personas protegen aquello con lo que se han comprometido. Cuanto más invierten en ti, menos pueden permitirse perderte. Así es como Maquiavelo creaba aliados. No a través del carisma, sino a través de la implicación. Maquiavelo no confrontaba las alianzas directamente, sino que las rompía desde dentro mediante la erosión y la infiltración. En una coalición política, identificaba a la figura clave y sembraba dudas sobre la fiabilidad de los demás miembros, o insinuaba que alguien actuaba por interés propio. La máxima, quien hace poderoso a otro se arruina a sí mismo, sería su guía. Lentamente, infectaría la alianza con sospecha, erosionando la confianza interna hasta que se desintegrara por sí sola, sin necesidad de una confrontación directa. Para Maquiavelo, el verdadero poder reside en controlar el ritmo de los pensamientos ajenos. Desaconsejaba dar demasiadas explicaciones, dejar lagunas, hablar con acertijos y sonreír ante preguntas sin respuesta. El misterio, forjado en el espacio entre las palabras, crea confusión que alimenta la curiosidad y la atracción. Guiado por la máxima del zorro y el león, Maquiavelo elogiaba la idea de un enemigo antes de vencerla discretamente, o coincidía con una crítica, y luego la reemplazaba discretamente. Se mantenía pasivo hasta el momento de la acción, cuando ya era demasiado tarde para detenerla. En resumen, hablar menos, sonreír más, actuar con neutralidad y luego eliminarlos mientras aún están confundidos sobre la verdadera amenaza. Maquiavelo jamás permitía que la gente estuviera segura de sus intenciones, buscando difuminar la línea entre amenaza y aliado. Se sentaba con los enemigos, elogiaba públicamente a sus rivales e incluso defendía en privado a quienes planeaba eliminar. La forma más efectiva de Maquiavelo para asumir el poder era hacer que los demás se sintieran seguros, creyendo que no representaba ninguna amenaza y que estaba de su lado. Solo actuaba una vez que la confianza se había consolidado plenamente. Por ejemplo, un Maquiavelo que aspiraba al liderazgo político dedicaba tiempo a estudiar al líder en ese momento. Imitando su lenguaje,
y elogiando sus ideas, discrepando, solo sutilmente en puntos irrelevantes. Hacía que el líder se sintiera en control, guiándolo, hasta que, en el momento oportuno, actuaba con decisión, rapidez y limpieza. Para cuando se daba cuenta de la traición, Maquiavelo estaba en su lugar. La máxima: los hombres son tan ingenuos y tan propensos a obedecer las necesidades inmediatas que a un engañador nunca le faltarán víctimas. Resume esta táctica: decirles lo que necesitan oír, mostrarles lo que quieren ver y tomar lo que nunca pensaron que tocarías, todo con una sonrisa. Maquiavelo sabía que la clave para ser inolvidable es crear un vacío en quienes te rodean. La estrategia consiste en conseguir que la gente se apoye en ti y luego retirarle su apoyo abruptamente. Esto no generaría odio, sino una profunda aversión a su propia dependencia, lo que los llevaría a intentar llenar el vacío durante años. Un ejemplo sería un consultor maquiavélico que ofrece una solución innovadora, haciéndose indispensable para una empresa. Tras enganchar a la empresa con su experiencia, se retira repentinamente, creando una especie de retirada. Maquiavelo comprendía que los hombres son honestos solo por necesidad. Cuando son libres de actuar, son deshonestos. La ausencia repentina de lo que se ha vuelto esencial destruye a las personas con mayor rapidez. La empresa, ahora dependiente, sentiría el dolor de la pérdida y buscaría desesperadamente llenar el vacío, recurriendo a menudo al consultor en condiciones aún más favorables. Maquiavelo no ofrecería ayuda para caer bien, sino para ganar influencia, convirtiendo los favores en armas. Se aseguraría de que su ayuda no fuera olvidada, creando un desequilibrio psicológico en la otra persona, que se sentiría en deuda. Por ejemplo, un político maquiavélico ayudaría a un colega a ganar una campaña sin pedir nada a cambio. De inmediato, permitiría que la deuda psicológica consumiera al colega, quien, con cada nuevo favor, recordaría la ayuda anterior. El político no necesitaría cobrar, la deuda misma haría el trabajo. Un sutil recordatorio, como, ¿recuerdas aquella vez que? Bastaría para que el colega se diera cuenta de que Maquiavelo guarda una parte de su orgullo. Los favores, cuando se usan con paciencia, se convierten en cadenas psicológicas que se vuelven más pesadas cuanto más tiempo pasan desapercibidos. Maquiavelo sabía que la lealtad no se gana con amabilidad, sino haciendo que las personas cedan, en tu beneficio, permitiéndoles traicionar a otros por ti. En un entorno corporativo, no le pediría directamente a un empleado que espiara. En cambio, dejaría la puerta ligeramente abierta al expresar una sutil preocupación por la ética de un colega. El empleado, buscando aprobación, espontáneamente sacaría a relucir información desfavorable. En ese punto, el empleado se sentiría apegado a Maquiavelo no por admiración, sino por complicidad. Las personas protegen aquello con lo que se han comprometido. Cuanto más invierten en ti, menos pueden permitirse perderte. Así es como Maquiavelo creaba aliados, no mediante el carisma, sino a través de la participación. Maquiavelo desmantelaba alianzas no mediante la confrontación, sino mediante la erosión y la infiltración, trabajando desde adentro. Identificaba al eslabón más fuerte de un grupo y sembraba la duda, insinuando que los demás miembros eran egoístas o poco fiables. Frases sutiles como, he oído que dijo algo sobre ti, o ¿te has dado cuenta de que nunca te defiende?, se susurraban. Maquiavelo simplemente decía, no digo nada, solo observa cómo actúan. La máxima, quien hace poderoso a otro se arruina a sí mismo, sería su guía. No necesitaría destruir la alianza, haría que sus miembros la destruyeran ellos mismos, dejando que el miedo a la traición hiciera el trabajo. Una vez que se rompe la confianza interna, toda la estructura se derrumba sin un solo golpe. Maquiavelo sugeriría que, para ganarse la obediencia sin que la persona se dé cuenta, uno debe reflejarle sus inseguridades, con suavidad y sutileza, no con insultos,
sino con comentarios cuidadosamente calculados que confirmen sus dudas. Por ejemplo, a un empleado inseguro que intenta aparentar confianza, Maquiavelo podría decirle: «Eres realmente valiente, sobre todo para alguien que no está acostumbrado a recibir atención. O, lo estás haciendo muy bien aunque tu confianza no siempre lo demuestre». Estas afirmaciones generan consenso a partir del dolor de la otra persona, anclada en sus inseguridades más profundas, pero de una manera tan sutil que parecen comprensivas. Una vez que te estableces como la persona que la comprende, se aferrará a ti y comenzará a moverse bajo tu gravedad emocional. Maquiavelo comprendía que el miedo y la inseguridad son más efectivos que las amenazas, porque las amenazas activan las defensas, mientras que la inseguridad abre una puerta interna. Una vez dentro, te conviertes en la única voz en la que confían. En cualquier acción despiadada, Maquiavelo siempre seguía una regla de oro: nunca ser quien empuña el cuchillo, es decir, dejar que otros hagan el trabajo sucio, porque orquestaba resultados, susurraba ideas e influía en las decisiones, pero nunca se colocaba en el centro de atención. Por ejemplo, para despedir a alguien, sembraba rumores de insubordinación. Para eliminar a un competidor, lo dejaba autodestruirse, con la dosis justa de provocación y desinformación. En situaciones caóticas que lo beneficiaban, alimentaba a ambos bandos del conflicto con información sesgada, y luego se mantenía al margen, observando cómo sus peones hacían el trabajo. De esta manera, mantenía su imagen intacta mientras se materializaban los resultados deseados, sin jamás ensuciarse las manos directamente. Maquiavelo abogaba por la imprevisibilidad estratégica, utilizándola solo cuando era necesario para evitar la manipulación. La previsibilidad permite a los demás controlar sus reacciones y explotar sus debilidades. Para Maquiavelo, el verdadero poder reside en controlar el ritmo de los pensamientos ajenos. Para ello, recomendaba dejar de explicar en exceso, dejar huecos, hablar con acertijos y sonreír ante preguntas sin respuesta. El misterio, forjado en el espacio entre las palabras, crea confusión que alimenta la curiosidad y la atracción gravitatoria. Maquiavelo creía que la persona más poderosa en cualquier entorno es quien calla y lo observa todo, porque el silencio es un arma disfrazada de pasividad. En un mundo de constante ruido digital, triunfaría convirtiéndose en el único que no transmite, dejando a los demás ahogarse en el vacío. Usaría el silencio como táctica. Ante un insulto, no reaccionaría. Ante un tema controvertido, sonreiría y dejaría hablar al otro. Ante una provocación emocional, guardaría silencio. Este silencio obligaría al otro a hablar más, revelando sus dudas, intenciones y debilidades. Maquiavelo no necesitaría interrogar. La persona lo contaría todo para llenar el vacío. La máxima, nunca intentes conquistar por la fuerza lo que se puede conquistar con engaños, refleja que el silencio es la forma más elegante de engaño. Maquiavelo nunca sería errático, pero optaría por ser impredecible en momentos críticos para evitar la manipulación. La previsibilidad permite a los adversarios controlar el ritmo, planificar provocaciones y aprovecharse de la nobleza. Por ejemplo, un líder que necesita mantener a su equipo alerta puede a veces perdonar un error y a veces desaparecer tras un error similar. A veces habla abiertamente, a veces deja que el equipo se hunda en silencio cuando buscan orientación, o los observa implosionar en un proyecto sin intervenir. Esta indescifrabilidad genera miedo, no por agresividad, sino porque no pueden prepararse para lo que vendrá. Maquiavelo sabía que a los hombres los impulsa el amor o el miedo, y que el miedo nace de la incertidumbre. Aquel para quien no se puede predecir es aquel para quien no se puede preparar. Además, para alcanzar la maestría psicológica, Maquiavelo hacía sentir su presencia incluso en su ausencia. Se convertía en el referente, la sombra en cada conversación. Por ejemplo, un gerente maquiavélico, incluso en su ausencia,
Hacía que sus subordinados cuestionaran sus decisiones basándose en correcciones pasadas o que compararan a otros con él. Esta impresión de presencia era tan poderosa que incluso en su ausencia, los demás seguían sus reglas, sin que tuviera que confrontarlos directamente ni despedirlos. Maquiavelo buscaba ser respetado, no querido, transformándose de individuo en sistema. Su objetivo era ser la estructura fundamental, una red de ideas y estrategias tan arraigada que su eliminación significaría el desmantelamiento de toda la operación. Maquiavelo jamás usaría amenazas directas, pues generan resistencia. En cambio, dejaría que el miedo actuara, permitiendo que otros cuestionaran sus capacidades. Esta duda y presión psicológica serían más dañinas que cualquier palabra. En la práctica, no decía, podría desenmascararte, sino que se detenía y observaba a la persona retorcerse de incomodidad mientras mentía. No decía, arruinaré tus posibilidades, sino que hacía una llamada telefónica y permanecía en silencio, dejando que la otra persona imaginara lo peor. No decía, ya está, sino que simplemente desaparecía, dejando la presa del pánico sobre lo que tramaba. Para Maquiavelo, el miedo basado en la imaginación es más poderoso que el miedo basado en la información. Como las personas temen lo que puedas hacer, se esforzarán por obtener tu aprobación para evitar descubrirlo. Maquiavelo no creía en las represalias rápidas, sino en retrasar la venganza hasta que el momento fuera devastador. Observaba, esperaba, y dejaba que la ofensa se agravara hasta el momento perfecto. Su máxima era, las heridas deben infligirse todas a la vez para que el sabor de sus males sea menor. Los beneficios deben otorgarse gradualmente. Cuando alguien le hacía daño, no reaccionaba. En cambio, estudiaba al ofensor y lo dejaba tranquilo, creyendo que se había salido con la suya. Luego, de manera calculada, limpia y absoluta, actuaba, cuando menos lo esperaban. Para Maquiavelo la venganza no es solo castigo, sino control. La reacción instantánea da control a los demás, mientras que la procrastinación los consume de paranoia, impidiéndoles disfrutar de sus victorias, o dormir profundamente, por miedo a la respuesta inminente. Para Maquiavelo, el verdadero poder reside en la capacidad de controlar el ritmo de los pensamientos ajenos. Para ello, recomendaba dejar de dar demasiadas explicaciones, dejar huecos, hablar con acertijos y sonreír ante preguntas sin respuesta. El misterio, forjado en el espacio entre las palabras, crea la confusión que alimenta la curiosidad y la atracción gravitatoria. La máxima expresión de poder para Maquiavelo no sería el reconocimiento, sino la obsesión, convertirse en la figura cuyo nombre la gente teme pronunciar. Sería la referencia indirecta, esa persona, ya sabes, ¿de quién hablo? Porque nombrarlo evocaría algo incontrolable. Un Maquiavelo moderno no solo sería el CEO, sino el sistema detrás de la empresa. Capacitaría a otros para pensar como él, se volvería esencial en sistemas que nadie más comprende e incorporaría su voz en decisiones que resonarían mucho después de su partida, de modo que, incluso si no lo quisieran, no podrían funcionar sin él. Esta es la base de los legados perdurables. Ser recordado en sistemas indestructibles, ejerciendo un control psicológico permanente en lugar de una simple influencia. Un ex líder maquiavélico, por ejemplo, no se preocuparía por los murales ni los discursos, sino que sería la sombra que se cierne sobre las decisiones, el ejemplo de lo que no se debe hacer, o de cómo las cosas pueden salir mal si no se siguen. Sus preceptos no se convertiría en tendencia, pero permanecería en la mente de la gente. No ganaría discusiones, pero sí cambiaría el estado de ánimo. Se convertiría en aquel a quien temen mencionar porque todos ya conocen las consecuencias. Si Maquiavelo viviera hoy, no buscaría seguidores ni ruido en línea. Se escondería en las estructuras de poder, forjando narrativas tras sonrisas y silencios. Sería la voz que susurra. No respondas, no reveles. Deja que hablen primero.
Y sobre todo, no busques respeto. Colócate de tal manera que no puedan respirar sin ti. Así se gana, no con fama ni ruido, sino con un legado indetenible. M.A. Tus verdades como si fueras Maquiavelo en el siglo XXI. Lee y escucha los clásicos gratis en el canal de Libros Virtual Editora. No olvides suscribirte a nuestro canal.